Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a una estrella tan enamorada que ni siquiera intenta ocultarlo? Pues prepárense, porque lo que pasó anoche entre Atay Ulusoy y Aslan Malbora fue exactamente de ese tipo de momentos que te hacen decir, vale, esto es amor del bueno. Desde que empezó a circular el rumor de que él asistiría al debut teatral de ella, las redes ardieron, pero nadie imaginaba que el galán se mostraría tan entregado, tan protector, tan mágico. Todo comenzó mucho antes de que se levantara el telón, cuando los fans que estaban rondando la zona empezaron a compartir historias diciendo que Atay había llegado horas antes a Trump Sane. Algunos incluso aseguraban que lo vieron entrar rápidamente a la zona de camerinos, como si no quisiera llamar la atención, pero al mismo tiempo incapaz de dejar sola a su novia en un momento tan importante. Y es que, según cuentan quienes estaban detrás del escenario, Aslan estaba nerviosa, tan nerviosa que parecía que iba a romper a llorar en cualquier momento. No era para menos. Su primera experiencia en un escenario teatral, un público lleno, una crítica atenta, y junto a ella un actor como Mert Turak, conocido por su intensidad y dominio escénico. Pero ahí estaba él, Atay, sentado a su lado en el camerino, hablándole bajito, haciéndola reír, recordándole que no solo estaba preparada, sino que estaba destinada a brillar. Dicen que incluso bromeó diciendo, si te olvidas del texto, yo me subo contigo y lo improvisamos. Y aunque ella solo rodó los ojos, parece que esas palabras le dieron justo el empujón emocional que necesitaba. Cuando las puertas del salón abrieron al público, algunos espectadores se sorprendieron al ver que el protagonista de Sref, Ruya, ya estaba sentado, sin guardaespaldas, sin poses, sin querer llamar la atención. Testigos afirman que miraba el escenario con la concentración de alguien que estaba a punto de ver un acontecimiento que sabía que iba a recordarse. Hubo quien logró captarlo en vídeo, justo antes de que empezara la obra, respirando hondo como si fuera el quien iba a salir a escena. Y eso, amigos, es lo que hace que los fans lo amen. Detrás de la fama, del glamour y de los estrenos, hay un hombre que no tiene miedo de mostrar cuánto le importa a alguien. Pero lo mejor vino al final. Porque la obra, Ellan Tabiat, terminó con un giro tan impactante que el público quedó en silencio durante unos segundos. Ya saben, ese tipo de finales que te dejan procesando lo que acabas de ver. Y entre todos esos rostros sorprendidos, el único que no podía contener la emoción era él. Algunos afirman que se le humedecieron los ojos, otros, que aplaudía incluso antes de que los actores salieran a saludar. Pero lo que todos coinciden es que, cuando Aslan y Mert Turak aparecieron para recibir el aplauso del público, Atay fue el primero en ponerse de pie. Y no solo se levantó, aplaudió con una fuerza y un orgullo que llenó la sala. De hecho, hay quien asegura que él fue el motor que impulsó al resto del público a levantarse también. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Nunca lo vi tan emocionado, escribió una fan. Otra publicó, la manera en la que la mira, eso no se actúa. Y mientras todos comentaban, analizaban y reeditaban el momento, la pareja se retiró discretamente, sin hacer declaraciones, dejando que el brillo del aplauso hablara por ellos. Porque a veces, el amor no necesita palabras. Solo necesita un teatro lleno, un debut inolvidable y un aplauso que nazca del corazón. El aplauso no terminó en el teatro, claro que no. Porque, según varias personas que estaban en el recinto, cuando el telón cayó y los espectadores comenzaron a salir, Atay desapareció entre la multitud tan rápido como había llegado. No porque quisiera esconderse, sino porque sabía exactamente a dónde tenía que ir. Al backstage, donde Aslan seguía intentando recuperar el aliento después de la intensidad del final. Cuentan que la encontró aún con el maquillaje corrido, los ojos brillantes y las manos temblorosas por la adrenalina. Y que, en cuanto lo vio aparecer por la puerta, se le escapó una risa nerviosa, como si su cuerpo hubiera estado conteniendo todas las emociones hasta ese momento. Él no dijo nada al principio, simplemente abrió los brazos y ella se lanzó hacia él.
No fue un abrazo de cortesía ni una foto para la prensa. Fue ese tipo de abrazo que solo se dan las personas que han vivido juntas algo grande, algo que marca. Testigos dicen que él le susurró: «Lo lograste, te lo dije». Y ella, aún sin soltarlo, repetía: «¿De verdad estuvo bien? ¿De verdad?». Pero la escena no se quedó ahí. Minutos después, mientras parte del equipo recogía utilería y otros actores se cambiaban, la pareja salió por la puerta lateral para respirar aire fresco. Afuera, una pequeña multitud de fans esperaba autógrafos, fotos, cualquier gesto. Al verlos juntos, algunos empezaron a gritar el nombre de Aslan, otros el de Atay, y lo más curioso fue que él, lejos de apresurarla o protegerse detrás de ella, la animó a acercarse. «Es tu noche», le dijo con una sonrisa que varias cámaras alcanzaron a capturar. Aslan, aún con la energía del escenario en la piel, se acercó a los fans, firmó programas, posó para fotos y hasta respondió un par de preguntas improvisadas. Y mientras lo hacía, él la observaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos y la expresión de alguien que disfruta más viendo triunfar a la persona que ama que acumulando su propio éxito. Una fan que estaba ahí afirmó: «No apartaba la mirada. Era como si estuviera viendo su puesta de sol favorita». Después, cuando finalmente lograron subir al coche, ocurrió otro pequeño detalle que hizo suspirar a quienes lo presenciaron. Ya dentro, ella apoyó la cabeza en su hombro, agotada pero feliz, mientras se le acomodaba suavemente un mechón de cabello. No hubo palabras, pero tampoco hicieron falta. El motor arrancó y el vehículo se alejó despacio, como si incluso la noche quisiera prolongar ese momento íntimo un poco más. Horas más tarde, las redes continuaban llenándose de vídeos, comentarios y teorías sobre la pareja. Algunos analizaban cada gesto, cada mirada. Otros simplemente celebraban que dos artistas tan queridos compartieran algo tan auténtico. Y aunque ellos guardaron silencio, como suelen hacer cuando se trata de su vida privada, lo cierto es que el eco de la noche seguía expandiéndose. Porque no todos los días se presencia un debut teatral que emociona, un público que vibra y un amor que, sin proponérselo, roba protagonismo. Y si algo quedó claro anoche es que, cuando dos personas se acompañan de verdad, el escenario no termina en el teatro. Continúa en cada aplauso, en cada mirada y en cada historia que se cuenta después. Y esta, sin duda, será una de esas historias que los fans recordarán durante mucho, mucho tiempo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.